Y quiero compartirles algunas cosas. Quiero, en la gracia y en la guía que el Señor nos ha venido trazando en este año, estuvimos en varios domingos atrás, en lo que fue ser guiado por el Espíritu de Dios. Estuvimos también en uno de estos domingos hablando de lo que son los campos conmovidos, profunda compasión por lo que el Señor está haciendo, y complemento de lo que el apóstol también nos regaló el domingo pasado, que veo cómo hay una línea de pensamiento y es muy interesante lo que Dios le dice al profeta Ezequiel en el capítulo número 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 1, es una palabra, amada iglesia, que usted y yo necesitamos verdaderamente determinar en nuestras vidas y ser disciplinados. Pero no venimos acá a hablarte de nuestros estados emocionales, almáticos, sentimentales o lo que pueda estar aconteciendo. Venimos acá a dar de lo que por gracia el Señor nos ha permitido compartir con ustedes en esta mañana. Y algo de esto Dios le dice al profeta Ezequiel capítulo 3, versículo 1. En esta versión dice: y la voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy. Come lo que te doy, cómete este rollo y luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Primero, el profeta tenía que comerse lo que el Señor le estaba indicando, digerirlo para entonces corregir a una nación. Versículo 2, así que abrí la boca y él me dio a comer del rollo. Dígale a su vecino: algo tienes que hacer. Algo usted tiene que hacer. Porque ya el Señor tiene todo organizado. Versículo 3. Llénate el estómago con esto. Y me dijo: al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Y luego me dijo: hijo de hombre, ve a los israelitas y dale mis mensajes. El mensaje que Ezequiel tenía para el pueblo de Israel no era un mensaje humanista, no era un mensaje desde sus propios criterios, sino que era el mensaje que ya Dios había colocado en su vida y que necesitaba él filtrarlo primero para comunicarlo al pueblo de Israel. Y cuando hablamos del pueblo de Israel, también involucramos la iglesia de Cristo que está en este tiempo. Amén. Amada iglesia, es muy importante que usted se esté alimentando correctamente, que nos estemos alimentando, porque eso es lo que nos va a sostener. Y quiero traer a memoria algunos textos bíblicos que ya seguramente usted conoce mejor que yo, pero he estado evaluando, meditando, reflexionando. Yo decía: Señor, hay un código que tú quieres seguir tratando con cada uno de nosotros, con tu iglesia en específico, pero cuando usted ve la escritura en diferentes textos bíblicos, usted ve y conoce siempre la intención de Dios hacia su pueblo. La escritura, usted descubre la intención de lo que Dios siempre quiso hacer con su pueblo Israel, y también Dios hoy sigue refrescando en nuestras vidas lo que Él quiere continuar haciendo con su iglesia, sus hijos amados. Pero hay cosas que cada día debemos de ir descubriendo. Dice en Lucas 24:45, dice que Jesús tuvo que abrirle el entendimiento a sus discípulos. Y el entendimiento abierto a la dimensión que el Señor necesitaba para su discípulo era importante. ¿Por qué? Porque aún cuando Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos,
no entendían algunas cosas. Y el Señor tuvo que abrirle el entendimiento, comprensión, claridad, para que entendieran lo que Jesús estuvo haciendo, lo que Jesús necesitaba que sus discípulos asumieran en el tiempo presente y lo que iba a acontecer en el futuro. Entonces oramos en el nombre de Jesús, amada iglesia, para que nuestro entendimiento se abra. Porque cuando nuestro entendimiento se abra a la luz de la palabra, o se abre a la luz de la palabra, usted va a comprender códigos, va a comprender lo que el Señor ha colocado en tus manos. Entonces no podemos seguir viviendo una vida errante en pensamientos que no son los que el Señor tiene para nuestras vidas. Y quiero traer un ejemplo que está en Génesis capítulo 11, versículo 27. No se habla mucho de esta parte, siempre hablamos de Abraham, pero acá nos puntualiza algunas cosas en Génesis capítulo 11, versículo 27. Estas son las generaciones de Taret. Taret engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taret en la tierra de sus nacimientos, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujer. Y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, madre de Milca y de Iscar. Versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Yo quiero que usted pueda tomar algunos versículos que usted le llame la atención. Me llama acá mucho mi atención donde dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Dios siempre va a obrar en medio de una limitación, en medio de una crisis. ¿Ok? Versículo 31. Y tomó Taret a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taret 205 años y murió Taret en Harán. Entonces vemos cómo un desarrollo familiar comienza a ser transicionado a los tiempos que ya Dios tenía preparado para la vida de Abraham. Dice que ellos partieron de Ur de los Caldeos y da la impresión que se quedaron en la mitad del camino. Y ese lugar se llamaba Harán. Pasaron muchas cosas dentro de ese periodo de tiempo donde estaba Abraham, Taret, sus familiares. Dentro de ese proceso donde ellos estaban en Harán, fallece el hermano de Abraham que se llama Harán, fallece Taret, que era el padre de Abraham. Se dice que ese lugar donde ellos pernotaron después de haber salido de Ur de los Caldeos, se le colocó el nombre Harán a favor del hijo de Taret, es lo que se dice. Pero ese lugar representaba algo importante para Dios y también terminó siendo importante algo para Abraham. Y dice en Génesis capítulo 12, versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense que Dios se revela a Abraham cuando mueren algunos seres queridos que se encontraban en su entorno. Número uno, podemos ver que Abraham era un hombre sujeto a su padre Taret.
Se dice también que Taret, su empresa o emprendimiento, era un hombre que fabricaba imágenes, ídolos. Entonces imagínese Abraham en ese crecimiento, en esa adopción de cosas que no se alineaban a lo que Dios quería, pero comenzaron a acontecer algunas cosas porque Dios quería hacer algo grande con Abraham. Todo ese proceso de salir de Ur de los Caldeos, se quedaron a mitad de camino. Cuando se quedaron a mitad de camino, Dios se le revela a Abraham. Entonces, ese lugar llamado Harán era el hermano de Abraham, que es lo que se dice que Taret lo llamó esa tierra por causa de su hijo. Pero Harán también era un lugar de pernotar y salir de Ur de los Caldeos. Entonces Harán representaba algunas cosas dentro del desarrollo y de la asignación que Dios tenía para Abraham. En Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Y cuando usted en su casa comienza a revisar, Dios le va a mostrar otras cosas. Pero Dios le dio una instrucción a Abraham. Después que falleció Harán, después que falleció Taret su padre, Dios se le mostró, se le reveló a Abraham y le mostró lo que quería hacer con él. Pero era necesario que Abraham saliera de su condición. En otra versión del lenguaje actual dice: y Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Da la impresión, amada iglesia, que Harán era un lugar no solamente intermedio, sino que era un lugar donde se tenía que tomar una decisión. Y dentro de esa mitad de camino, Abraham tenía dos opciones: o caminar conforme a la voz de Dios, o volver atrás a todo aquello que pudiera causarle placer a Abraham. Y es probable que usted y yo estemos en la misma encrucijada. Es probable que usted y yo estemos a mitad de camino de lo que ya Dios quiere manifestarse a favor de cada uno de nosotros. Es probable. Pero solamente una decisión te llevará a la tierra prometida o te hará retroceder a Ur de los Caldeos. ¿Qué era Ur de los Caldeos? Era una nación idólatra pagana. Y era necesario que Abraham saliera de esa cultura. Era necesario que Abraham saliera de esa forma de pensar. Era necesario que también Taret muriera, porque Abraham estaba sujeto a su paternidad y seguramente habían cosas que Abraham iba a replicar de su padre si él no tomaba una decisión en su vida. Entonces, el punto medio donde se encontraba a Abraham era importante. Y es probable que hoy la iglesia de Cristo estemos en ese punto medio, donde tenemos que tomar decisiones, amada iglesia, donde no podemos seguir pensando y actuando como yo creo que debo de actuar o de pensar. Pero Abraham tomó la decisión más correcta. ¿Y usted sabe por qué? Porque Abraham aprendió a escuchar al Señor, a escucharlo. Y Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo. Y esa palabra deja, vale la pena que usted lo pueda resaltar, porque hay muchas cosas que el Señor comienza a traer a nuestras vidas. Hay muchas cosas que el Señor comienza a revisar en nuestro interior. Y comenzamos a descubrir que nuestro corazón está inclinado a otras cosas. Y comenzamos a actuar por
por la forma en cómo estamos pensando. Y hay muchas cosas que nosotros como iglesia necesitamos todos los días dejar. ¿Y usted sabe por qué tenemos que dejar? Porque ya el Señor tiene algo mejor para ti, pero para que lo experimente tienes que aprender, o tenemos que aprender a dejar. Deja a tu pueblo y a tu familia y vete al lugar que te voy a mostrar. Abraham no sabía su destino, pero Dios le dijo, te lo voy a mostrar, te lo voy a revelar. Versículo 2, con tu descendiente formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otro. Iglesia, Dios necesita que entiendas que Él quiere una estabilidad para ti, para bendecir a otros. Isaías 55:5 dice, y naciones vendrán a ti a pedirte prestado y tú tendrás para dar. Eso estamos hablando de una posición que ya el Señor nos dio, pero que necesitamos introducir en ese tiempo. Pero ¿qué tuvo que hacer Abraham, iglesia? Tuvo que dejar su forma de pensar, dejar la cultura que era Ur de los Caldeos, porque ya Dios tenía algo mejor para él. Versículo 2, con tu descendiente formaré una gran nación. Mire el propósito y la visión de Dios que tenía sobre Abraham y lo tiene sobre su iglesia. Y voy a bendecirte y voy a hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo por medio de ti. Serás una extensión al mundo. Versículo 4. Y Abraham obedeció a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Amada iglesia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Obedeció. ¿A la instrucción de cualquier hombre? No, a la instrucción que Dios ya le había dado a Abraham. Y Abraham obedeció a Dios y salió de Harán, un lugar, un punto medio de Ur y la tierra prometida que fluye leche y miel. El lugar de su estabilidad, el lugar donde iban a venir procesos, pero Dios se iba a hacer grande en la vida de Abraham. Y Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. ¿Cuántos acá nos hemos detenido en nuestro caminar como hijos de Dios? ¿Cuántos acá? Y cuando usted y yo perdemos la orientación de los tiempos, cuando usted y yo perdemos la orientación del lugar donde yo estoy para hacer otras cosas, me desvío de lo que Dios ha depositado y ha prometido en nuestras vidas. Y se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y a los esclavos que habían comprado en Harán y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años. ¿Qué era Sara? Era una ¿qué? Una mujer estéril. Había una limitante. Eran adultos. Y usted dirá en el análisis, bueno, ¿y por qué Dios esperó a que falleciera Taré? ¿Por qué Dios no intervino antes en la vida de Abraham? Porque Abraham honraba a su padre y Dios no iba a pasar por encima de lo que se había establecido. Pero Dios podía haber llamado a Abraham mucho antes. Pero Dios lo llamó cuando tenía 70 años. Donde el procrear hijo, científicamente hoy, es una locura. Es un riesgo médico. Pero Dios tenía un propósito, un plan para la vida de Abraham. Amén.
Y ese plan está vigente, amada iglesia, con cada uno de nosotros. Amén. Una de las cosas que debemos comprender, amada iglesia, es que Dios no tolera la idolatría. Dios no tolera la idolatría en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Dios no tolera la idolatría, llámese como usted quiera darle ese nombre, pero Dios no tolera la idolatría. Y por eso Dios tuvo que decirle a Abraham, sal, porque yo quiero ser tu único Dios. Yo quiero ser el que te va a representar en medio de los momentos más críticos que vas a pasar. Y Abraham entendió que era necesario despojarse de la idolatría porque Dios aborrece lo que es la idolatría. Se necesita un desprendimiento de todas las cosas para iniciar y dedicarle tiempo a lo que fuiste llamado, amada iglesia. Se necesita un desprendimiento en nuestras vidas todos los días, en todas las cosas, para iniciar y dedicarle un tiempo a lo que fuiste llamado. Dios necesitaba que Abraham experimentara un desprendimiento en su vida para dedicarse a lo que Dios le había llamado por anticipado. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Qué vino sobre Abraham? Iglesia, ¿qué vino sobre Abraham? ¿Y qué es lo que tiene que venir sobre tu vida? Palabra de Dios. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham, mira que no me ha dado problema. Y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová. ¿Qué vino, iglesia? Palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo te será el que te heredará. Y el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Diga conmigo, creyó. ¿En qué está creyendo usted, iglesia? ¿En qué estamos creyendo? ¿Estamos creyendo en la palabra de Dios? Porque podemos tener cambios constantemente a nivel terrenal, pero Dios es fiel. Dios no cambia. Lo que Él prometió hacer contigo lo va a hacer. Amén. Pero dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y el tema de hoy es promesas y justicia. Eso quiere decir que lo que se te quitó por X circunstancia, el Señor está dispuesto a restituirlo. Amén. Si eso es para nuestro Dios, se lo damos con fuerza. Y le dijo, yo soy Jehová. Hey, iglesia, yo soy Jehová, dice el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos, te saqué de la idolatría, te saqué de los ídolos, te saqué de las prácticas de esa nación. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar la tierra. ¿Qué tenía Dios para Abraham?
una herencia. Pero era necesario que Abraham se despojara, soltara todo aquello que no edificaba el reino y la herencia que ya el Señor tenía establecido para Abraham. Pero la Escritura dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado. En el libro de los Hebreos hay en uno de los capítulos habla de los héroes de la fe. Y es impresionante porque dice el narrador del libro de Hebreos que Abraham murió creyendo lo que ya el Señor le había prometido. Aún Dios Jesús tenía un conflicto con los fariseos con el tema de padres, porque Jesús hacía liberación, restauración, y en medio de la terquedad de los fariseos, el Señor le dice a alguno de ellos, y le dice: ustedes, si verdaderamente su padre fuera Abraham, entonces me aceptarían. Y ellos comenzaron a cuestionar un montón de cosas. Pero hay una palabra que Jesús le dice a los fariseos: Abraham, aún estando en vida, vio este cumplimiento. Aún Abraham estando en vida, me vio para este tiempo. Yo dije: wow, Señor, lo que es la fe que debe desarrollarse en cada uno de nosotros. Y dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Te pregunto, iglesia, ¿quién va a heredar lo que Dios te ha dado? ¿Quién? ¿Quién va a heredar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas? ¿Lo va a heredar un sistema? Y Abraham fue muy puntual y le dijo: ¿será que me va a heredar este hombre Eliezer, que ni siquiera es de un linaje o no es de la cultura que Dios quería? Y Dios le dijo: no, Abraham, uno de tus lomos será tu heredero. Amén. En Génesis 21, llevemos la secuencia de algunas cosas. Génesis 21:1 dice: y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como habían hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Diga conmigo: tiempo. Hay un tiempo, amada iglesia de Dios, y nosotros estamos siendo impulsados por Dios con mayor aceleramiento a ese tiempo. Versículo 3: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac en 8 días, como le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Y hago un alto acá. No importa, amada iglesia, qué tanto tiempo ha pasado que usted haya recibido una palabra de Dios. Lo importante es permanecer en lo que Él te ha dicho. Dios llamó a Abraham a la edad de 70 años. A los 100 años pudo ver la promesa, el hijo prometido de Dios para sus vidas. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Versículo 6: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Una de las cosas, amada iglesia, que Dios desea de ti y desea de mí es tu estabilidad integral. Que tú estés feliz, gozoso, porque tu Padre es tu proveedor. Y una de las cosas es que a pesar de circunstancias o a pesar de algún diagnóstico médico, usted tenga la seguridad de que Dios es fiel, de que Dios ha depositado promesas en tu vida y que Él está bajo juramento con cada uno de nosotros.
Amén. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo a Sara: Dios me ha hecho reír. Lo que antes le avergonzaba, ahora era de alegría y de gozo, porque había venido de la mano de Dios sobre su vida. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a su hijo? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Sí van conmigo? Y para culminar en Génesis 22, recapitulamos. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Deja todo aquello que no proviene de mí. Dios reafirma su palabra en la vida de Abraham, en la vida de su esposa Sara. En el capítulo 21, Dios hace memoria. Dios reafirma: lo voy a hacer contigo. Uno de tus lomos te va a dar, va a recibir la herencia que yo voy a depositar en ti. Pero en Génesis capítulo 22 vemos un acontecimiento que en el razonamiento humano no entendemos. Pero lo importante es cuando yo estoy convencido que en mi vida reposan promesas. Es muy importante cuando estoy convencido de que Dios va a hacer justicia a favor de mí, a favor de su iglesia, a favor de sus escogidos. No nos va a importar entregar, ceder lo que tal vez Dios ya ha colocado en cada uno de nosotros. Una de las cosas, amada iglesia, es que Dios va a marcar una distinción entre egipcio y el pueblo de Dios si hacemos lo que Él dice acá. Como Dios va a marcar, o Dios quiere marcar una distinción entre Egipto y el pueblo de Dios. Pero para que eso se haga realidad, debemos dejar algunas cosas. Si seguimos haciendo lo que el mundo nos impone todos los días, Dios no va a poder marcar una diferencia. Pero cuando yo decido marcar una posición, entonces Dios puede honrarte en medio de cualquier circunstancia. Era necesario que Dios sacara a Abraham de esa cultura, de una manera de pensar, para establecer un diseño en la vida de Abraham. Y en uno de los materiales que en algunas ocasiones hemos leído del apóstol Fernand, él habla de que mentalidad es la suma total de información que se adquiere. Dios necesitaba formatear la forma de pensar de Abraham, porque ya Dios tenía predestinado algo para él. Había muchos elementos en su mente, información que fue adquirida o impuesta por su comportamiento en su entorno o por la formación que ellos habían recibido. Y mire que una mentalidad es la que nos gobierna hoy. Una forma de pensar es lo que nos mantiene muchas veces esclavizados. Porque la manera de pensar que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros son pensamientos de paz, de bendición para nosotros. Amén. Pero dice acá, en Génesis 22, versículo 1, y aconteció después de todas estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué hizo el Señor? Probó a Abraham. Conversábamos con uno de los chicos, con Víctor, en esta semana, algunas inquietudes que él tiene. Y yo le decía: bueno, vamos a ver cómo organizamos algunas cosas y cómo podemos seguir reeducándonos en lo que es la parte administrativa, en cómo poder manejar los recursos. Ahorita están surgiendo muchas alternativas, pero lo importante es que el Señor nos guíe qué hacer. Porque si estamos viendo
que Dios nos está introduciendo a nuestros mejores años, tenemos que hacer algo. No podemos seguir pensando igual, hablando igual, comportándonos igual, porque ¿qué pasa? Cuando usted recibe algo y no ha sido preparado para ese algo, entonces nos corrompemos muchas veces. Y mire lo que Dios hizo con Abraham. Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Iglesia, ¿a quién usted ama verdaderamente? ¿Amas a tu cónyuge por encima de Dios? ¿Amas tu trabajo por encima de Dios? ¿Amas lo que hagas por encima de Dios? Y dice que Dios probó el corazón de Abraham. Alguien decía, ¿por qué Dios tuvo que pedirle a Abraham su único hijo? Y era porque el primero para Abraham era Dios. Pero cuando llegó la promesa, en su corazón era Isaac, no Dios. Algunos análisis. Y dijo, toma ahora tu hijo y tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morián y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué vas a hacer hoy en esta mañana? Usted tiene que entregarle ese Dios que usted tiene en su vida. Ese Dios que te quiere gobernar, que no es el Dios que nos sostiene, sino es el Dios del afán, el Dios del estrés, el Dios de la preocupación, el Dios del día a día. Versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Y dice que enalbardó su asno y tomó consigo los 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Iglesia, hay un lugar para cada uno de nosotros donde el Padre nos está esperando, donde en ese lugar tenemos que entregar. La palabra dice que Dios, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. Y Dios necesita limpiar nuestros corazones para lo que ya Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña. Dígale a su vecino, tome su leña. Tome su leña, agarre su leña. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano y el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Un niño que hable y que razone de esta forma tendría que haber tenido unos 8, 10, 13 años, probablemente. Y su padre respondió a Abraham, y respondió a Abraham su padre, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y puso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Estará usted dispuesto a entregar? ¿Estará usted dispuesto a sacrificar algunas cosas? ¿Estará dispuesto usted a darle valor a la palabra que reposa en su vida? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces, porque el hombre estaba decidido. Y usted sabe por qué Abraham estaba decidido. Porque Abraham decidió creer
lo que Dios le había dicho. ¿Cuánta palabra hay en nuestras vidas que aún no la hemos visto realidad? Pero no la hemos visto realidad porque no hemos estado prestos para sacrificar eso al Señor. Y seguimos postergando tantas cosas. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre él, muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Iglesia, el Señor te conoce. El Señor conoce tus pensamientos. El Señor conoce tu acostar, tu levantar. Él ve tus lágrimas, tus aflicciones. ¿Acaso Él no quiere corresponderte? Pero es necesario entregar, despojarnos de todo un entorno que se pueda llamar el Ur de los Caldeos. El mundo es el Ur de los Caldeos. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Y cuando hablo de temer a Dios es respeto a Dios. Respeto a lo que Él ha dicho a mi vida. Eso fue lo que el ángel le comunicó. Respetas a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, lo que te prometí, lo que tal vez tú decías que no podías consolidarlo por la edad que tenías. Pero ahora que lo tienes ahí, ahora tienes que dármelo. Ahora tienes que entregármelo. Pero dice que Dios probó a Abraham. Mire, hay que tener mucho cuidado con lo que usted pide. Hay que tener mucho cuidado con lo que usted anhela y desea. Porque lo que usted pide, hay una solicitud detrás de todo eso, y es: dame lo que no es tuyo. Dame lo que no es tuyo. Y es ahí donde vemos el decline de muchas cosas entre nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor hoy? Abriendo un abanico de oportunidades. Pero que dentro de esa abundancia Dios te va a decir: dame esa estabilidad económica que te voy a dar. Dame ese emprendimiento que hoy estás emocionado. Dame esa fuerza que tú crees que tienes para hacer cosas. Dámelo. Porque Dios probó el corazón de este hombre. Y dice el 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Un código, amada iglesia: usted nunca verá lo que Dios tiene para ti si usted no está dispuesto a entregar algo. Usted no experimentará la grandeza de Dios en su vida si usted no está dispuesto a entregar algo a Él. Porque cuando Abraham entregó lo que más amaba, Abraham dijo, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Usted no experimentará estabilidad hasta que usted no esté dispuesto a entregar algo. No experimentaremos si no estamos dispuestos a entregar algo que te cueste a Dios. De cierto te bendeciré. Te bendeciré, ¿por qué? Porque Abraham entregó. Y te multiplicaré, y tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
¿Qué obedeció Abraham? La voz de Dios. ¿Cómo Abraham pudo conocer que Dios proveía para su vida cuando él entregó? Iglesia, esto que te voy a decir no es emocionalismo. Es lo que estamos tratando de comunicar en el día de hoy. Yo siendo usted, yo dijera dentro de mí, decía, Señor, así será lo que tienes para mi vida, que de una tengo que entregarlo. Porque tú siempre vas a proveer. Pero Abraham tuvo que despojarse de Ur de los Caldeos. Abraham tuvo que dejar su familia, su tierra. Abraham tuvo que dejar sus costumbres y su forma de pensar con que él creció. Abraham tuvo que tomar una decisión en Harán. Y la decisión era, o sigo a Dios o me retorno a Ur de los Caldeos, donde mi padre tenía un emprendimiento de idolatría, de imágenes. Pues Abraham decidió lo mejor para su vida, para su familia y para su generación. Y fue tanto así que Dios lo tomó como justicia, la fe que Abraham tenía. Y Dios honra eso. Abraham necesitaba despojarse de un sistema contracultura que había encontrado en medio de esa nación. ¿Qué es la contracultura? Es todo aquello que ataca tu fe, que ataca tus convicciones en el Señor. Eso es la contracultura. Si pacientemente hacemos la voluntad de Dios, cada periodo de transición, estaremos mejor preparados para servirle como debemos cuando Él nos llame. El proceso de Abraham fue un periodos en su vida que tuvieron un punto y un final. Y esos periodos que habla la Escritura, habla de cómo el Señor se manifestó de generación en generación a favor de su pueblo. Entonces, amada iglesia, veremos la bondad, la intervención de Dios en nuestras vidas hasta que usted y yo experimentemos entregar lo que Él nos esté solicitando. Y si nosotros en obediencia lo hacemos, vamos a ver cómo el favor de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, porque en esta versión dice: amados hermanos, no quiero que olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Y todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Escuche bien, todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y en rocas. Y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como lo hicieron ellos. Dígale a su vecino: no codicies. No codicies la estabilidad de otro, no codicies los emprendimientos de otro, no codicies lo que hoy estás viendo. No codicies eso, porque el codiciar es anular lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Esas cosas sucedieron como una advertencia
para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como lo hicieron ellos, ni rindamos culto a los ídolos, como lo hicieron algunos de ellos. Como dice la Escritura, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, los cuales causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Y tampoco deberíamos poner en prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. No murmuren, como lo hicieron algunos de ellos. Miren las advertencias, no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirviera de advertencia a los que vivimos en el fin de este tiempo. Y concluye en este versículo 12 y continúa, usted lo lee en su casa, pero el 12: si ustedes piensan que están firmes, tenga cuidado de no caer. Es el aporte que nos deja la Escritura, que aprendamos de nuestros antepasados, que no podemos repetir lo que nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos hicieron. Nos toca a nosotros cambiar el rumbo de algunas cosas. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Qué le hizo el Señor a Abraham? Una promesa. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré, te guste o no te guste, pero te bendeciré. Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré tú y tu descendencia hasta que sean incontables. Entonces Abraham esperó con paciencia. Dígale a su vecino: sé paciente. Mire, lo que estamos pasando como nación, el apóstol decía, estamos en transición, y es algo que se está hablando mucho ahorita. Y queremos las cosas ya. Pero lo más importante es ser paciente con lo que el Señor ha dicho, porque Él tiene el control de todo. Entonces, Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Qué recibió Abraham? Lo que había prometido. ¿Pero por qué? Porque había paciencia. Paciencia. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellos para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. O sea, Dios está obligado, porque Él lo prometió, Él lo juró. Versículo 17: y también se comprometió mediante un juramento para que recibieran la promesa y pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Dios no ha cambiado de parecer. Dios va a materializar lo que ha dicho. Amén. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Diga conmigo: promesa y juramento. Es lo que el Señor ha establecido. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de su refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante
de nosotros. En otra versión dice anclados en Él. De que todo lo que el Señor ha dicho de su iglesia lo va a cumplir, lo va a manifestar. Amén. Y quiero invitarte a que usted se pueda colocar sobre sus pies para orar y darle gracias al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes. ¿Qué hizo Abraham? Fue obediente. Seamos obedientes, iglesia, a la voz de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. No vuelvas a Ur de los Caldeos. No vuelvas a la tierra de Harán. No vuelvas. Transiciónate a la tierra que fluye leche y miel. Y usted dirá, ¿dónde queda eso? Cristo es la tierra que fluye leche y miel. Es Cristo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás. Dígale a su vecino, no vuelvas atrás después del portón hacia afuera. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás a tu vieja manera de vivir con el fin de satisfacer tus propios deseos. No vuelvas a ese camino. Antes lo hacían por ignorancia. Antes lo hacías porque desconocías quién era Dios. Ahora no lo puedes hacer porque el Espíritu de Dios está en ti. Tienes la palabra de Dios en tu vida. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice: sean santos porque yo soy santo. Y recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favorito. Dígale a su vecino, Dios no tiene favoritos. No tiene. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favorito. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él. Vivir con un reverente temor de Él mientras sea extranjero en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía en que heredaron de sus padres o de sus antepasados. Y Él rescató que el pago no consistió simplemente en oro y en plata. El pago fue por la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Amada iglesia, corramos al Señor. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Estamos en tiempos de aceleramiento. Y si estamos en tiempos de aceleramiento, la palabra también empieza a acelerar en nuestras vidas. Pero no negociemos algunas cosas que ya hemos mencionado en el desarrollo de la palabra. Veámonos como se veía Abraham. Abraham tuvo que dejar cosas. Solamente usted sabe que tiene que dejar. Solamente usted sabe que tiene de qué despojarse. Solamente usted sabe lo que tiene que hacer. Estuve revisando sobre un empresario que se llama Samuel Catherine, y ese hombre Dios le dio una idea y él comenzó en un espacio muy pequeño. Eran una familia con principios bíblicos y una de sus normas o sus principios era darle a Dios siempre lo primero.
Este emprendimiento los llevó a establecer una empresa que se llama Critfield. Y es una empresa que hoy es reconocida mundialmente. La gerencia, su familia, porque ha sido transicionada de generación en generaciones. Pero es una de las empresas que ha podido crecer en Estados Unidos entre 1.600 a 2.363 sucursales de este emprendimiento que ellos tienen. Y se dice que es una de las empresas que factura más dinero anualmente que McDonald's. Facturan mucho más. Y revisando, uno de los principios que ellos aplican es no negociar sus domingos a Dios. Los contadores le dijeron a este hombre llamado Samuel Cattendale: tú eres loco. Si los días domingos es donde se hacen mayores facturas financieras. Y él dijo: no. Yo, mi familia y mis empleados, el que quiera creer, el que no quiera creer, pero los domingos no trabajamos. Y dice que es una de las empresas de hoy en día con mayores facturas financieras, de ingresos, mejores servicios. Pero usted sabe por qué. Porque ellos tomaron los valores, los principios, y no solamente lo tomaron por convicción, sino que lo implementaron en su emprendimiento, en su empresa. Y aunque esto generó un caos a nivel económico para otras empresas, ellos trabajan de lunes a sábado. Los lunes es para Dios, los domingos es para Dios. Y lo que no capitalizaron el día domingo, Dios se lo da el lunes, el martes, el miércoles, jueves y sábado. Yo decía: Señor, qué impresionante es caminar con valores, principios claros y no negociar, porque ahí vemos la mano de Dios. Este hombre falleció en el año 2014 y es un patrón o una política que ellos han mantenido en esa empresa. Pero todo el que va a ese lugar es recibido con un buen servicio, con excelencia, porque ellos determinaron creer que el máximo gerente de esa empresa es Cristo Jesús. ¿No podemos hacerlo también nosotros? Hay algo que entregar. Cuando usted entrega, usted experimentará la provisión de Dios allí. Abraham dijo: verdaderamente este es un peniel, verdaderamente este es el lugar de mi provisión, porque Dios se abasteció para Él mismo y llevar a cabo sus propósitos y sus planes. ¿Con qué tenemos que seguir trabajando, iglesia? Con estructuras de pensamiento. ¿Qué necesitamos hacer? Entregarle esas cosas que han ocupado el primer lugar del Señor en nuestras vidas. Y por tercero, déjese influenciar por el Espíritu Santo. Déjese instruir por Él. Pero todo comienza colocando nuestras vidas en orden. Le decía a Víctor, dentro de ese análisis, sí, es una convicción que yo tengo y no es la que usted tiene que tener, es la que yo tengo por el Espíritu de Dios. Pero si el Señor nos está preparando con un aceleramiento, con cosas puntuales, porque dice la Escritura que José, cuando interpretó el sueño por el Espíritu de Dios, se le fueron entregadas algunas cosas y comenzó a trabajar en pos de esa palabra o de ese sueño que José había interpretado por medio del Espíritu de Dios. ¿Qué hizo José? Construyó anaqueles, resguardó el fruto de la tierra,
Iglesia, la tierra está esperando la manifestación de cada uno de nosotros. No lo va a hacer otro, tienes que hacerlo tú. Pero José, entendido, preparó todo. ¿Usted sabe cuál era la prioridad del padre? Su pueblo Israel. Por eso Dios metió a José para preparar y sostener a su pueblo en los 7 años de crisis. Y lo demás fue para abastecer al pueblo de Egipto. Pero la prioridad de Dios era su pueblo. Así que Dios vela por ti, porque tú eres del interés de Dios. Dios se interesa por ti. Pero tenemos que acceder a lo que el Señor quiere que hagamos para este tiempo. Amén. El día domingo, nosotros tenemos acá, como cada año, nuestras primicias. Y usted revisa por las redes sociales y usted va a encontrar mucha información. Y nosotros, por la gracia de Dios, hemos hablado acá de lo que son las primicias en el antiguo pacto, los que representan las primicias en el nuevo pacto. Y quiero recordarte algo, iglesia. No estás en la obligación de hacerlo. Eres libre para no hacerlo. Pero si eres entendido como lo tuvo que hacer Abraham, usted va a accionar. Usted va a hacer algo. Porque aquí me dice en 1 Corintios 15:22, pero cada uno de su debido orden, Cristo es la primicia, y luego los que son de Cristo en su venida. Cristo en el nuevo pacto representó la primicia para que usted tuviera acá hoy. Entonces no es una obligación, no es un requisito, es algo de comprensión, de entendimiento. Es algo donde yo digo, Señor, esto será lo que tú vas a hacer en este año. Esta entrega será como tú lo vayas a retornar en mi vida, no sé. Pero Abraham entregó su primicia, que era Isaac, porque era lo único que tenía. Pero Dios sorprendió a Abraham. Y Dios nos está probando. Así que usted puede venir el día domingo 22 acá con sus primicias o no. Pero de algo sí estoy seguro, que Dios nos está probando. ¿Qué es tu Dios? ¿Tu Dios va a seguir siendo ese Dios con D minúscula o va a ser Dios con D mayúscula? Pero usted tiene que decidir eso. Pero nosotros lo hemos decidido. Porque Él es la fuente, Él es la provisión. Y si Él coloca algo en mi corazón, si Él coloca algo en nuestro espíritu, como lo hizo con Abraham, yo tengo que ser obediente. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, nosotros tenemos, por la gracia de Dios, el domingo 22, nuestras primicias todo el año, amada iglesia. Pero hemos tomado el mes de febrero como algo simbólico para nuestras vidas, como parte de la apertura de este año 2026, donde usted, si gusta, puede traer sus metas escritos, lo que usted quisiera alcanzar en este año. Inclusive si hay testimonio de lo que ya el Señor ha hecho años atrás, le invito a que lo comparta, porque a veces dudamos como Tomás y comenzamos a cuestionar, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando alguien cuestiona algo es porque no lo ha entendido. Y eso es válido, pero hay que correr a eso. Porque si no lo entiendo, Señor, hazme, ayúdame a entender, ayúdame a comprender. Entonces, 1 Corintios 15:22, pero cada uno en su debido orden, Cristo es la primicia, es Cristo. Así que lo que vamos a hacer el domingo acá serán actos de fe, actos de desafío, así como lo hizo Abraham. Señor, me lanzo a algo que no entiendo, que desconozco, pero si tú hablaste, yo quiero caminar
sobre esa palabra, sobre este desafío que tú estás trayendo para esta casa, para esta ciudad y para esta nación. Hay algo que decía la profeta Axa el año pasado. Ella dijo algo y fue lo siguiente: lo que pase acá afectará a Caracas. Nosotros lo tenemos ahí, se lo vamos a pasar por el grupo. Si usted lo toma en el espíritu, lo que acontezca en esta ciudad Monte Alto va a afectar nuestra ciudad y afectará a Caracas y a nuestra amada Venezuela, como el Señor lo ha hecho. Amén. Con sus manos levantadas quiero orar por usted. Si alguien nos visita por primera vez, también pase acá adelante. Padre, te honramos y te bendecimos.